Bueno, buenas tardes a todas las personas presentes. Mi nombre es Agustín Ramírez, soy el actual presidente de FACEN y bueno, les agradezco desde ya la presencia y la persistencia que han tenido este año para estar siempre presentes en los diferentes ateneos y ofertas que fuimos brindando desde esta comisión directiva, ¿no? En esta oportunidad lo que nos va a reunir es una actividad organizada por el Departamento de Osteología de la FACEN, eh, que lo va a llevar adelante la doctora Carolina Arias Cau, quien va a ser la coordinadora del evento, y la que va a disertar, que luego Carolina la va a presentar, es la doctora Amanda Benítez. En esta oportunidad contamos con la colaboración del laboratorio Biomarín, que nos patrocinó en esta oportunidad. Así que muchas gracias a Biomarín. Como ustedes saben, estamos ya en la cuenta regresiva para el Congreso. Para nosotros ya estamos, falta un año, pero ya lo vivimos así que como ya lo hemos demostrado en varias oportunidades, se va a hacer en la ciudad de Puerto Madryn. Estamos trabajando fuertemente, vamos a incrementar a casi un 50% el número de actividades del Congreso, sin que eso quite lugar a los momentos sociales que deben existir en todo este tipo de eventos. Así disfrutan de Puerto Madryn, que tuve la oportunidad de conocer en diciembre pasado junto a la compañía de Ana Muglia y de Flavia Salati, ambas presentes aquí. También recordarles que la semana que viene tenemos el Ateneo Regional de la Federación. En esta oportunidad va a ser un evento organizado en conjunto con la Sociedad de Endocrinología y Nutrición de Tucumán, donde hablaremos de desafíos en el manejo de la osteomalacia inducida por tumor persistente, y también el Departamento de Osteología a través de Giselle Mumbach va a estar muy presente y activo. No, sin demasiados ánimos de seguir perpetuándome en el micrófono, doy paso a la doctora Carolina Arias Cabo. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Yo formo parte del Comité de Osteología y de parte también del Departamento de Infanto Juvenil. Para mí es un placer estar acá y presentar a nuestra speaker. Si podés, Amanda, ponerlo en modo compartir, por Ahí creo favor. que ahí ya está compartido, ¿o no? Tenés que salir y volver a entrar al modo presentación para que se... Ahí está, perfecto. Y hoy vamos a hablar de un tema muy sensible, que es acondroplasia más allá de la talla. Si bien muchos de los que están acá somos profesionales de más de 40 años, hay algunos nuevos, pero la acondroplasia hasta hace 10 años les diría que era una displasia esquelética sin solución, en donde solamente podíamos acompañar a los pacientes y a sus familias en el apoyo psicológico, en enseñarles y adaptar procesos. Y ahora tenemos una luz en el camino, como decimos nosotros los pediatras, somos súper positivos y todo lo que sea traer actualizaciones para poder compartir con ustedes es nuestro objetivo, así que por eso hemos organizado esta alianza entre los dos departamentos, Osteología Infanto-Juvenil, para traerles este tema innovador. La siguiente, por favor. Bueno, agradecer ante todo a Biomarín y a FACEN Virtual por permitirnos poner este tema. Este es el programa y voy a presentar a nuestra speaker, la siguiente. Es la doctora Amanda Benítez, ella es nuestra disertante invitada, para mí es un honor presentarla. Ella es endocrinóloga pediatra, es jefa del Servicio de Endocrinología y Diabetes del Hospital Pediátrico Juan Pablo II y también jefa del Hospital Pediátrico Avelino Castellán de Resistencia Chaco, miembro del Departamento Infanto Juvenil de FACEN y una gran amiga y ejemplo para mí. Yo les cuento, Amanda fue mi jefa de residentes en la posbásica de endocrinología pediátrica en el Hospital Elizalde. Cuando yo entré el primer año, bueno, ella fue mi jefa, así que ustedes, como todos sabemos en este sistema de residencias, fue la que me dio las primeras pautas, me enseñó, fue mi ejemplo, y la verdad que la admiro mucho. Es una persona súper estudiosa y también me ayudó cuando tuve que volverme a mi provincia, empezar de -10 y hacer un servicio, así que es un gran placer para mí compartir con ella, como en las viejas épocas, estos momentos de capacitación.
Así que bueno, los dejo con Amanda. Las preguntas las pueden ir haciendo en el chat y las iremos respondiendo cuando termine la disertación. Amanda, todo. Bueno, muchas gracias. La verdad, Caro, muchísimas gracias por esta cálida presentación. La verdad que me pusiste la vara un poco alta. Eh, en realidad, Caro es el ejemplo de que los alumnos superan al maestro, así que sin duda fue así. Y bueno, muchas gracias a FACEM por la invitación y al Laboratorio Biomarín por el apoyo. Y sin más, vamos a comenzar con esta charla. Les pido disculpas, estoy un poquito, estos son mis conflictos de interés. Y en la agenda lo que vamos a ver, no se asusten porque parece larga, pero no va a ser tan larga. Vamos a ver, hablar de un caso clínico como disparador y para compararlo un poco con lo que actualmente se está describiendo, la fisiopatología y la clínica, que lo vamos a ver muy por arriba porque yo creo que la gran mayoría ya conoce. De tanto, y la clínica sobre todo es muy conocida, así que es fácilmente diagnosticable. Las guías de seguimiento, el tratamiento, los estudios clínicos y en vida real del tratamiento farmacológico, el consenso médico actual y unos mensajes finales. Bueno, este es un paciente de 5 años y 2 meses cuando consultó, de sexo masculino. Fue un recién nacido de 37 semanas, un peso adecuado, un perímetro cefálico de 36,5 y una talla de 47 centímetros. No estaba tan acortado al nacimiento, un embarazo controlado sin antecedentes patológicos en su evolución y dentro, si bien es cierto, no tenía antecedentes familiares relevantes o compatibles. Con un bowl de avena con frutos de bosque a las 6:15 de la mañana. ¿Me Y escuchan? acompaña con frases: tu cuerpo es tu templo, alimental. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Amanda. Se muteó Ah, a la interrupción. perdón. Bueno, sin antecedentes familiares relevantes, o sea, compatibles con displasia, excepto obviamente el padre que era un padre de edad avanzada, o sea, es un padre. El examen físico, un peso de 13,5 kilos, una talla de 88 centímetros a menos 4,9 desvíos estándar, un perímetro cefálico de 58 entre el P3 y 50, una talla sentado de 58,5, proporciones corporales, relación segmento superior, segmento inferior de 1,5 y la relación estatura sentada a estatura de 0,67. Estas son las curvas iniciales, estas son las curvas de niños de estatura de niños con acondroplasia, ¿sí? Él está prácticamente en el percentilo 50 y estas son las curvas de proporciones corporales, las últimas, digamos, publicadas en las guías de la SAP de estatura sentada, sobre estatura y la relación con la edad. Como verán, él está acá por arriba, o sea que lo que indica los que están por arriba de estos percentilos, que tienen miembros cortos, digamos. En cuanto a los estudios complementarios, bueno, este paciente tenía un estudio auditivo, tiene una hipoacusia leve, una resonancia magnética en la que se ve un agujero magno estrecho con un diámetro máximo en sentido anteroposterior de 8 milímetros. Oftalmología, un fondo de ojo normal con una leve disminución de la agudeza visual. Los estudios moleculares fueron positivos para la variante más común compatible con acondroplasia en heterocigosis. Y los laboratorios de rutina fueron laboratorios todos normales, una evaluación cardiológica también normal. Y para comenzar a hablar, el diagnóstico de este paciente, todos ya sabemos, es un paciente con acondroplasia.
Y para conocer un poco, primero tenemos que hablar de la vía de activación de los condrocitos, recordar simplemente que tiene una vía inhibitoria y una vía estimulatoria, digamos, estimulante, que la vía estimulante es el factor natriurético tipo C. Recuerdan que es una molécula que además de las funciones en el sistema cardiovascular actúa en el esqueleto en desarrollo eh, sobre un receptor unido a GMP cíclico y que lo que hace es favorecer la proliferación y la diferenciación de los condrocitos en la placa de crecimiento, ¿sí? Contrarrestando un poco la acción inhibitoria que tiene el receptor tipo 3 estimulado por el factor por FGF, ¿sí? Que lo que hace es un estímulo inhibitorio, que si predomina este estímulo inhibitorio, se acorta la fase de proliferación y hay aceleración de la diferenciación terminal y por lo tanto una alteración de la osificación endocondral. Entonces, la condroplasia es causada por una mutación de ganancia en función del gen FGFR3, lo que resulta en un crecimiento óseo endocondral deteriorado, ¿sí? Como ustedes ven acá, este es una mutación activante de este receptor, por lo cual va a predominar la vía inhibitoria y con la consiguiente alteración de la osificación endocondral. Esto es un poco lo mismo, ¿sí? Cuando el receptor es sin mutación, va a depender de su ligando, sin embargo, cuando está mutado, ya no depende del ligando y está permanentemente activado. Esta mutación por ganancia de función del receptor, digamos, desde la forma leve con hipocondroplasia, la forma grave acondroplasia y la letal, la displasia tanatofórica. La herencia es autosómica dominante en el 20% de los casos, porque aproximadamente un 80% de los casos resulta de mutaciones de novo. Lo cierto es que esa mutación de novo, recuerden que es en línea germinal, por lo tanto, a partir del paciente índice, su herencia ya va a ser autosómica dominante. Quiere decir que el 50% de los embarazos va a estar afectado y ya en heterocigosis se expresa fenotípicamente. Las características clínicas, la baja talla, las extremidades cortas y desproporcionadas, ¿sí? La macrocefalia, la retrocesión del tercio medio facial, el tórax pequeño, la cifosis toracolumbar, la hiperlordosis lumbar, la extensión limitada de codo, los dedos cortos, la configuración en tridente de las manos, caderas y rodillas hipermóviles y arqueamiento del segmento medial de piernas y la hipotonía. Son los signos clínicos más característicos. Creo que es una displasia que todos estamos acostumbrados a verlos. En cuanto a las características óseas, recuerden los huesos largos son tubulares, cortos y robustos, ¿sí? Las alas ilíacas son cuadradas, estamos los acetábulos planos y horizontales, hay estrechamiento marcado de la escotadura sacroiliaca, la radiolucidez femoral, que es característica, ¿sí? El estrechamiento de la distancia interpedunculada de la espina caudada y las falanges proximales medias y cortas. Ya teniendo el diagnóstico, cada centro tiene que tener, digamos, hacer el seguimiento de sus pacientes y de hecho lo más adecuado es hacerlo siguiendo algunas pautas y para esto se han hecho varios consensos, digamos, pero me pareció muy interesante este consenso internacional sobre el diagnóstico, el tratamiento multidisciplinario y cuidado durante la vida de los pacientes con acondroplasia. Este es un consenso en el cual para su realización se reunieron 55 profesionales de 15 especialidades,
de 16 países, de 5 continentes, ¿sí? Y el objetivo principal fue facilitar la estandarización de la atención de niños y adultos con acondroplasia a fin de optimizar sus resultados clínicos y la calidad de atención. Fueron en total 160 declaraciones, ¿sí? Vamos a repasar algunas, no todas, pero las que nos parecen más interesantes y que por ahí son las que por ahí nos generan un poco más de dudas. Entre las principales, simplemente por orden, hablando de las pruebas genéticas. Las pruebas genéticas prenatales se pueden realizar mediante muestreo de vellosidades coriónicas o amniocentesis para la variante patogénica del receptor 3 del factor fibroblástico, en cualquier embarazo en el que el feto pueda presentar acondroplasia. Si uno o ambos progenitores presentan acondroplasia, o si aún siendo de estatura normal tienen algún hijo con acondroplasia. En estos estaría indicado poder hacer este estudio. En cuanto al cribado no invasivo, que es estudiar el ADN fetal en sangre materna, estaría indicado solamente en pacientes que tengan antecedentes de acondroplasia, o sea, hijos de alguno de los padres con acondroplasia, o aquellos pacientes que tuvieran un hijo con acondroplasia. En cuanto a las recomendaciones, la 2, lo que nos dice que todos los adultos con acondroplasia deben tener un acceso a un genetista clínico y a un consejo genético, que se debe ofrecer apoyo a los padres, apoyo psicológico e información sobre el manejo del niño, incluyendo las expectativas futuras. Que los bebés y niños pequeños con sospecha de acondroplasia, al menos en este consenso, no indica de forma rutinaria el estudio del esqueleto completo. Y en cuanto al análisis genético, para confirmar diagnóstico, adaptar la atención clínica y excluir otras posibles displasias esqueléticas, ¿sí? Y algo interesante también es que los hallazgos ecográficos compatibles con acondroplasia en general se dan más allá de las 24 semanas. Por lo cual, cuando uno hace un análisis genético antes de esa edad, debería contemplar otras displasias esqueléticas, no solo la acondroplasia. En cuanto al manejo multidisciplinario a lo largo de la vida, hay que recordar, primero los hitos del desarrollo, recuerden que son diferentes a los niños sin acondroplasia, tienen un leve retraso en la adquisición de las pautas motoras, las complicaciones médicas comunes a las que tenemos que estar atentas, las apneas del sueño, la otitis media, la estenosis grave del foramen magnum con compresión cérvico-medular, la pérdida auditiva, recuerden que puede afectar el desarrollo del habla de estos niños, la alteración musculoesquelética, la estenosis espinal, el genu varo, y estos pueden provocar dolor crónico, sobre todo en la adultez. La disminución de la función física, sobre todo luego de los 40 años, la calidad de vida debido a deterioros funcionales y desafíos psicosociales. En cuanto al manejo del lactante, los bebés con acondroplasias deben ser remitidos a centros que tengan experiencia en el tratamiento de pacientes con acondroplasia. Y el tratamiento debe ser multidisciplinario y guiado por alguien con experiencia. A los padres se le debe siempre entregar una pequeña historia clínica y los informes de crecimiento del niño. Por otro lado, tenemos que evaluar el desarrollo de la motricidad gruesa y fina, así como las habilidades de comunicación temprana, y estas evaluaciones las debemos hacer en base a herramientas de cribado específicas para acondroplasia. Recuerden por lo que yo les había dicho de esto de que ellos tienen normalmente un retraso en la adquisición de las pautas motrices, sobre todo, pero por la condición. Y lo otro importantísimo es brindar a los padres información o recomendaciones en cuanto al manejo de la posición y el manejo de los bebés con acondroplasia.
incluyendo evitar que se sienten tempranamente por el riesgo de- por la cifosis que tienen estos pacientes y el riesgo de lesión medular, y las opciones apropiadas para los asientos de los autos o los cochecitos. Bueno, estas son las tablas que se usan para evaluar el desarrollo motriz de los chicos con acondroplasia. Es adecuado hacerlas porque acá nos daremos cuenta que niños no están adquiriendo estas pautas y son pasibles de hacer estudios complementarios. En cuanto a la estenosis del foramen magnum, es, es algo que es muy importante de evaluarlo, y creo que todos tenemos que tener claro algunos conceptos. Eh, Todos los niños deben tener una evaluación neurológica regular. La resonancia es el método preferido para el diagnóstico, y según este consenso debería realizarse los primeros meses de vida, y ya que uno hace una resonancia del foramen, hay que incluir la resonancia cerebral. La ventrículomegalia sintomática no requiere tratamiento en los pacientes con acondroplasia, y la descompresión del foramen magnum está indicada en pacientes que tengan clínica, aunque no tengan la lesión en la resonancia, o en los pacientes que no tienen clínica, pero sí tienen la lesión. En cuanto al crecimiento y desarrollo, en cada visita hay que hacer una cuidadosa usología y las gráficas en curvas específicas. Si existe un crecimiento rápido del perímetro cefálico, lo tenemos que derivar para evaluación neuroquirúrgica. En cuanto a las características anatómicas de la acondroplasia, los hitos, recuerden que lo que dijimos, están retrasados. Además hay que tener en cuenta que la autonomía de estos niños también va a estar un poco más retrasada, pero básicamente porque requieren elementos adaptativos. En la infancia ya tenemos que empezar a trabajar sobre la obesidad y la prevención de la obesidad. Acá ya podemos evaluar el gen UVARU, evaluar la progresión, el dolor y la dificultad motriz. En cuanto a la cifosis toracolumbar, recuerden que en general mejoran con la deambulación del niño, aunque hay un 30% de estos que no van a mejorar y que pueden llevar a una progresión, pueden llevar a alteraciones, sobre todo alteraciones neuropáticas, por lo cual tienen que ser evaluadas por el especialista. En cuanto al derrame del oído medio, es frecuente en estos niños, por lo cual la evaluación con ORL debe ser anual. Y lo otro son las apneas obstructivas del sueño, que deben ser pesquisadas y preguntar sobre ronquidos o apneas. Ya en la adolescencia, la obesidad ya es un gran problema, y hay que evaluar los factores de riesgo y fomentar la actividad física. Lo otro importante acá es evaluar sobre el estado de ánimo de estos pacientes, el autocuidado, la educación y las actividades de ocio en adolescentes con acondroplasia. En esta etapa va a ser importante el apoyo psicológico, la evaluación periódica de los requerimientos adaptativos, también es muy importante eso. Y la recomendación 131 es una recomendación básicamente pensando en el traspaso de estos pacientes a los servicios de adulto. Así como hay una recomendación, digamos, hecha un consenso internacional, también un grupo de expertos se reunió para realizar un consenso en Latinoamérica, teniendo en cuenta las, eh, las carencias que pueden tener cada lugar. Dentro de lo que me pareció bastante interesante es que en Latinoamérica ellos referían que el acceso a la tomografía y a la resonancia está como limitado en muchos lugares por razones económicas y geográficas. Este es un consenso del 2022, para muchos lugares todavía es vigente esto. En algunos centros, creo que la gran mayoría de los centros contamos con resonancia, por lo cual
podrían ser evaluados al menos los centros de derivación. Y debido al riesgo anestésico, lo que dice este consenso es que debería ser decidido por el equipo multidisciplinario, ¿sí? Y que si durante el examen clínico aparecen clonus, hiperreflexia, tono asimétrico, debilidad o succión deficiente, falla del logro de los hitos comparados con sus tablas de referencia o trastornos del sueño, esto puede guiar a una necesidad de estudios con tomografía o resonancia. Si hay que elegir alguna de las dos, sin duda es la resonancia, porque de igual manera un bebé para una tomografía no se va a hacer sin anestesia, o sea que lo que elegiríamos es una resonancia. Si el gen Uvaro está presente después de los 2 años, hay que tomar radiografía de las extremidades inferiores con carga y si hay dolor o inestabilidad, se considera el tratamiento quirúrgico. En algunas ocasiones puede ser necesario la osteotomía, ¿sí? Y en cuanto a la cirugía de alargamiento de miembros, en general las opiniones son controvertidas. Esto es un artículo con las consideraciones antropométricas específicas para personas con baja talla proporcionada. Acá lo que nosotros está hecho para orientar a médicos en la antropometría de los niños y adultos con baja talla desproporcionada, y hay que tener algunas consideraciones o pautas generales, como por ejemplo que el equipamiento sea adecuado, que el personal esté debidamente capacitado y que se desarrolle un protocolo local para realizar esta antropometría. Recuerden la longitud sentada, ¿sí? El perímetro cefálico y la envergadura, la talla y la talla sentado, y en algunos casos se pueden hacer mediciones de segmentos corporales específicos. Nosotros en Argentina, esto es simplemente para decirles que en Argentina se han hecho tablas específicas de poblaciones con acondroplasia de talla, perímetro cefálico, ¿sí? Peso, y también se ha publicado, digamos, una tablas de proporciones corporales en estos pacientes. En cuanto al tratamiento, se describen pueden ser tratamientos quirúrgicos y en los tratamientos médicos. El tratamiento quirúrgico, recuerden que básicamente se refieren a los tratamientos de alargamiento de extremidades inferiores, tanto el fémur como la tibia, o superiores el húmero, ¿sí? La indicación y la edad apropiada de inicio, la técnica quirúrgica y los resultados está sujeto a debate continuo, ¿sí? Y a una alta incidencia de complicaciones. En cuanto al tratamiento médico, bueno, la hormona de crecimiento fue indicada y aprobada en Japón, pero recuerden que estos pacientes no tienen déficit de hormona de crecimiento, tienen un nivel adecuado de hormona de crecimiento y su fisiopatología es diferente, por lo tanto se vio que no se modificaban las proporciones corporales. Los fármacos dirigidos al receptor FGFR3 para bloquear su activación, inhibir su vía de señalización intracelular o aumentar su recambio. Entre estos tenemos el análogo de péptido natriurético, vasoritide, tenemos FGFR3 soluble, utilizando como ligando un FGF para evitar su unión con el receptor 3, ¿sí? Después hay inhibidores de la tirosinoquinasa, administrados por vía oral, que bloquean la vía de señalización intracelular de los receptores de la familia del FGFR. De todos estos, vasoritide es el que actualmente está aprobado. Es un análogo del péptido natriurético C, con una vida media más larga que el factor de crecimiento endógeno, y que al unirse al receptor va a inhibir la vía MAP quinasa
a nivel de RAF1, ¿sí? Pueden verlo acá. A ver, se une a este receptor, tiene una unión más permanente, entonces inhibe a este nivel, ¿sí? Y por lo tanto favorece la osificación endocondral. Fue aprobado en el 2021 y fue el primer tratamiento farmacológico de precisión para la acondroplasia. Actualmente está aprobada para el tratamiento de niños con acondroplasia desde el nacimiento en Estados Unidos, Japón y Australia, a partir de los 4 meses en la Unión Europea y desde los 6 meses en Brasil. Em, esta molécula, en el primer ensayo en fase 2, se realizó en 35 pacientes para poder establecer la eficacia, la seguridad y la dosis, que fue de 15 microgramos por kilo. Una vez establecido eso, se realizó otro protocolo ya con dosis de 15 miligramos por kilo y esto se utilizó en el ensayo controlado y a doble ciego en fase 3. En esta fase se incluyeron 121 pacientes entre 5 y 18 años, asignados aleatoriamente, que inicialmente de 52 semanas y que luego se extendió a 104 semanas. En este ensayo lo que se vio fue un aumento en el crecimiento lineal de la velocidad de crecimiento de 5,52 centímetros por año, ¿sí? Totales, o sea que eso comparado con el grupo, o sea, comparando el grupo de pacientes tratados con vasoritide con los no tratados, la diferencia en el primer año fue de 1,73 centímetros, ¿sí? Más o menos similar a la del segundo año. También lo que ellos vieron fue que hubo mejoría en las proporciones corporales con una disminución de menos 0,05 en la relación entre los segmentos corporales superior e inferior. Es bastante poco, ya ahora vamos a ver. Este mismo estudio, ¿qué pasó? Lo extendieron, se hizo una fase de extensión en el cual aquellos pacientes que no fueron tratados o que recibieron placebo en su fase inicial, hicieron el switch a vasoritide y en total se enrolaron 119 pacientes que fueron los que continuaron el estudio. En este estudio se informó sobre la seguridad, la tolerabilidad y la eficacia a largo plazo, incluidos los efectos sobre el crecimiento lineal y las proporciones corporales en niños con acondroplasia del estudio de extensión, ¿sí? ¿Y qué es lo que vieron en este estudio de extensión? Creo que las gráficas hablan por sí solas. Lo que estos serían los pacientes con acondroplasia sin tratamiento, ¿sí? Pero ya no es un grupo control del estudio en sí, sino que el grupo control son las referencias internacionales ya de pacientes de velocidad de crecimiento de pacientes que ya están, digamos. Estos son los pacientes tratados con vasoritide y estos son los chicos con talla normal. Lo que se vio fue que hubo un aumento de la velocidad de crecimiento bastante similar a los chicos con talla normal de los pacientes tratados con vasoritide. Sin embargo, no hicieron el estirón puberal como sí lo hacen los chicos con talla normal, pero se extiende un poco más el crecimiento después de la pubertad. Estas son las niñas y estos son los niños, ¿sí? Y la diferencia, por ejemplo, de velocidad de crecimiento por cada año entre tratados y no tratados fue para las niñas de 1,44 centímetros, o sea, de 0,63 desvíos estándar, y para los niños de 1,86 centímetros, 0,38 desvíos estándar. Esto es lo mismo, ¿sí? Acá lo que se vio fue que la ganancia de velocidad de crecimiento fue mayor en aquellos pacientes que comenzaron el tratamiento con una menor velocidad de crecimiento, ¿sí? Y lo que vieron también es un aumento constante del puntaje Z en pacientes tratados. Y esto sería la ganancia en proporciones corporales.
En cuanto a los efectos adversos, ¿sí? Los más frecuentes fueron los de vías aéreas superiores, la fiebre y el dolor de cabeza. En cuanto a la hipotensión, que por ahí uno podría preguntarse por el factor natriurético, fue muy escasa y no se recomendó que tuviera que tomarse la presión sistemáticamente. Entonces, todo lo mismo, ¿sí? De esto, la velocidad de crecimiento resumida para edad y sexo mostró un 1,84 centímetros por año en niños y 1,44 de ganancia en niñas, ¿sí? También se observó un aumento con respecto al valor inicial de puntaje Z y los análisis comparativos de las poblaciones sin tratamiento a los 3 años demostró que hubo una ganancia en los niños tratados de 5,75 centímetros. Y eso es lo que extrapolan a que si el niño estuviera tratado hasta los 15 años, ganaría velocidad de crecimiento, o sea, una talla bastante interesante, pero ya veremos. La regulación de la envergadura, de la relación entre la envergadura y la talla no tuvo variación. En este estudio, que también es interesante, lo que se vio fue, digamos, lo que se trató de ver es la calidad de vida en pacientes tratados con vasoritide. Fueron el mismo grupo de pacientes de continuidad en los cuales se realizó una encuesta de calidad de vida eh, a partir de los 4 años, fue entre los 4 y los 8 años en versión de un informe de un cuidador y a partir de los 8 años el informe del propio paciente. ¿Y qué es lo que vieron en este estudio? Lo que vieron es que la calidad de vida en todos los aspectos, social, psicológico, ¿sí? Emocional, tuvieron un efecto positivo. Pero también vieron que para este efecto positivo requerían bastantes años, digamos, que era cuando el chico adquiría y estaba directamente relacionado con el crecimiento y con la cantidad de centímetros que había ganado el niño. Por lo cual, una de las recomendaciones es el inicio temprano del tratamiento, ¿sí? Estamos. Lo otro importante es que en el inicio temprano de tratamiento, secundariamente se vio que mejora la estenosis del foramen magnum. Y este estudio es de vida real ya. O sea, ya no es un estudio en fase clínica, eh, o sea, que esto ya es de cada centro, eh, lo que fueron publicando cada centro en cuanto a la experiencia con vasoritide. Este me pareció muy interesante porque me parece que es algo que se adapta bastante a lo que nosotros podríamos hacer en nuestro medio. Se hizo en Portugal y incluyó el objetivo fue evaluar los parámetros de crecimiento, la seguridad y el cumplimiento del tratamiento en niños con acondroplasia que recibieron vasoritide en un programa de acceso temprano en Portugal. Los niños de 2 a 14 años con diagnóstico clínico genéticamente confirmado de acondroplasia fueron tratados con vasoritide en el Hospital Coimbra de Portugal durante al menos 6 meses, entre enero del 2022 y junio del 2024. Se realizó un seguimiento de los pacientes al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y posteriormente cada 6 meses. Se realizó una evaluación física, análisis de sangre, electrocardiograma al inicio y al tercer mes. Se realizaron mediciones antropométricas detalladas, el estadio de Tanner al inicio y posteriormente cada 6 meses, y las mediciones fueron realizadas por las mismas 2 enfermeras capacitadas para esto. Se consignaron altura o longitud, velocidad de crecimiento, envergadura, estatura sentada y su relación con la altura, y la relación del segmento superior y el segmento inferior. Estos son los grupos de pacientes, un total de 27 niños, la media en desvío estándar estaba a menos 5,08.
21 de estos 27 tenían estenosis del agujero magno y 7 fueron a cirugía. Ninguno de estos pacientes tuvo que suspender el tratamiento por alguna complicación relacionada con la condroplasia. Y los resultados fue que la media del desvío estándar de la estatura aumentó significativamente con respecto al valor inicial, en más 0,38 desvíos en 12 meses y más 0,95 desvíos en 24 meses, con una P significativa en los niños con, digamos, tratamiento versus los no tratados. En cuanto a los niños de la población general, recuerden que los chicos que no tratados tomaron como guía los estándares de la OMS, ¿sí? Y lo que vieron es que con respecto al valor inicial había una ganancia de más 0,21 desvíos estándar, una P de 0,01 a los 12 meses y más 0,57 desvío estándar con una P significativa a los 24 meses. En cuanto a la velocidad de crecimiento anualizada, que sería lo que nosotros decimos velocidad de crecimiento anual, al inicio fue de 4,25 centímetros por año, ¿sí? Que aumentó significativamente, o sea, al inicio del tratamiento estos pacientes venían con esta velocidad de crecimiento, y aumentó significativamente a 5,69 centímetros año a los 12 meses de tratamiento con vasolitide, y esto dio una P significativa, con un aumento absoluto de 1,67 centímetros año. La variación media en el desvío estándar de la estatura aumentó significativamente desde el inicio. La envergadura aumentó, no estadísticamente significativa, pero aumentó. La talla sentada aumentó en más 0,35 desvío estándar en 12 meses y más 0,79 desvío estándar en 24 meses. La relación estatura sentada-estatura no tuvo variación. Son 24 meses, creo que puede ser. Se observó una mejora significativa en la variación media de la razón entre el segmento superior y el segmento inferior. Y esto yo lo comparé con mi paciente. Mi paciente a los 7 años y 4 meses comenzó con vasolitide. Entonces yo miré la velocidad de crecimiento que tuvo mi paciente, que es esta, la velocidad de crecimiento anualizada, de 3,27 antes del inicio de tratamiento, 3 cuando inició, y posteriormente lo que más aumentó en mi paciente fue la velocidad de crecimiento. Y entonces yo me preguntaba, eh, ¿en base a qué aumentaba? Porque puede que, por ejemplo, si yo miro la talla sentada con la talla, no veo gran variación de las proporciones corporales. Ahora, sí pienso que aumentó casi 5 centímetros en 10 meses de tratamiento, y entonces miraba la talla sentada y hacía un cálculo bien casero, ¿sí? En la que decía que hay una diferencia de casi 2 centímetros a favor de ganancia en miembros, evidentemente, no solo de tronco. Por lo tanto, también crecen los miembros, y tal vez si un paciente comienza bien temprano, creo que ese es, digamos, ahí las proporciones corporales pueden ser mucho mejores, la mejoría de las proporciones corporales. Este es mi paciente al inicio del tratamiento. Al mes ya se podía tomar las manos, ¿sí? Y a los 10 meses mucho mejor. Esto no solo es por la envergadura, porque si nosotros miramos para atrás, por ejemplo, yo tomé la envergadura de 82 a 90, 8 centímetros creció la envergadura, o sea, bastante. Pero también es por la mejoría de la movilidad articular, ¿sí? Y sin duda, el papá ya al mes decía que el chico mejoró muchísimo, juega al fútbol, entonces decía que toleraba todo el entrenamiento, que le acompañaba a caminar muchas más cuadras, que antes él lo tenía que alzar, y sin embargo ahora caminaba bastante, y esto se vio reflejado sin duda en lo que nosotros hicimos al inicio del tratamiento, que fue un test de caminata de 6 minutos, donde caminó 150 metros, contra a los 10 meses un test de caminata de 6 minutos, donde ya caminó 414 metros.
un aumento significativo, digamos. Estas son las tablas, ¿sí? Donde se ve un ligero aumento de la talla, ¿sí? Estas son las proporciones corporales con variaciones muy, muy pequeñas, sus manitos que están también mejoradas. Y por último, existe un consenso internacional sobre la implementación y el seguimiento del tratamiento con vasoritide en pacientes con acondroplasia. Eh, este, mm, eh, este consenso reunió a varios expertos de diferentes países, ¿sí? De Australia, Brasil, Francia, Alemania, Italia, Japón, Noruega, Reino Unido y Estados Unidos, y lo que hicieron fue redactar 64 recomendaciones para hacer una forma más uniforme de tratamiento y sobre todo de documentación de tratamiento de niños con acondroplasia que recibieran vasoritide. Entonces, las recomendaciones son antes del inicio de tratamiento, ¿sí? Al momento del inicio, durante el tratamiento, cuáles son los criterios para suspender el tratamiento y también recomendaciones para pacientes que hayan sido tratados con vasoritide que ya no lo estén. Y lo que se demostró fue que el vasoritide aumenta el crecimiento lineal en pacientes con acondroplasia. Se realizan recomendaciones en cuanto a los requisitos mínimos y marco práctico para optimizar la atención de los pacientes y la evaluación sistemática de los resultados reales de tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad cada centro que tratara o que trata pacientes con acondroplasia y aquellos que estén tratados con vasoritide, lo ideal sería se, eh, que tengan un seguimiento adecuado y una documentación de lo que vayan logrando con el tratamiento. Y debería estar protocolizado, entonces, es decir, antes del tratamiento vamos a hacer todas estas mediciones, vamos a trabajar con kinesiología como para que ellos nos ayuden con algunos test y poder documentar eso antes y durante el tratamiento y obviamente al llegar al final del tratamiento. Entonces, como mensaje final eh, sigue siendo la base del seguimiento, digamos, la base, el seguimiento y el manejo multidisciplinario, ¿sí? La acondroplasia requiere vigilancia multidisciplinaria continua. Los puntos críticos de control, recuerden, son la evaluación del foramen magno y el riesgo de compresión, el cribado y el manejo de las apneas del sueño, las otitis e hipoacusia, la escoliosis y complicaciones vertebrales y la detección de retrasos motores y problemas ortopédicos. Vasoritide es ahora una única opción terapéutica aprobada que cambia el paradigma, pero con límites claros, ¿sí? Tiene que tener, la indicación está aprobada y según consensos, tiene que iniciarse en centros con experiencia. Las evidencias de ensayos clínicos randomizados muestran un aumento consistente en la velocidad de crecimiento. Datos del mundo real confirman, ¿sí?, los ensayos y aportan información práctica. Y las implicancias prácticas y recomendaciones para los equipos, ofrecer la evaluación genética y el consejo pretratamiento, definir los objetivos del tratamiento, mantener un registro de los resultados y el seguimiento, eso es re importante. Sin duda tenemos algunas incertidumbres, ¿sí? Como el impacto sobre la estatura final, que creo que es la incertidumbre que tenemos por ahora, como hemos tenido con otros tratamientos que se iniciaron en otras patologías, los resultados funcionales y la calidad de vida, y lógicamente saber que existen otras terapias en desarrollo. Muchas gracias. Carolina, yo no la escucho. ¿Ustedes la escuchan? No, a Carolina no la escucho. A ver. No.
Muy buena la presentación, Amanda, buenísima. Yo soy Paola Alba, estoy en la comisión de FACEN, hago endocrinología de adultos, así que todo esto me pareció buenísimo, todo un mundo nuevo, no sabía que estaba este tratamiento, me encantó, muy buena la Bueno, charla, muy gracias. linda. Y decime, los costos, vos estás en un hospital público, ¿no? ¿Y fue muy difícil conseguir esta medicación? Imagino que tiene un costo alto. Tiene un costo alto, pero no, el paciente tiene que incluir salud y la verdad que fue bastante rápido. Ah, qué bueno. Sí, sí. Y la Bueno. continuidad ahora tiene un mes de, de no aplicarse, que eso es la primera vez que tiene la interrupción. Yo creo que en nuestro medio el mayor problema con todas estas medicaciones de alto costo es la continuidad. Y sí, Eh, y imagino que ¿Ahí me sí. escuchan? Ahí hicieron, a ver, Carolina, Sí, ahí me escuchan. ahora sí, 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 te escuchamos. Bien. Un poco esto con de que eco un poquito. en qué momento se inicia el tratamiento. Si la edad ósea te indica, digamos, si es fundamental para vos indicar el tratamiento, la edad ósea. Y la otra es hasta cuándo. ¿Hasta cuándo haces el tratamiento? ¿Cuánto tiempo? El tratamiento, la recomendación es empezarlo lo antes posible, ¿sí? Y cada país tiene su aprobación, ¿no es cierto?, de los cuántos meses se puede iniciar el tratamiento. Yo creo que esta es, más allá de la edad ósea, Caro, que uno pueda empezar, ciertamente tenemos que saber que tenemos que empezar con edad ósea, con cartílago abierto, ¿no es cierto?, y de crecimiento. Pero creo que es una terapia que tal vez si la propuesta es empezarla lo antes posible, creo que nos va a dar mucho mejores resultados. ¿Y hasta cuándo se trata? Hasta que los cartílagos se cierren, ¿sí? Y eso lo vamos viendo con edad ósea, pero tampoco es sistemático que uno tenga que seguirle con edad ósea. La edad ósea recién lo pedís ya en la adolescencia cuando vos vas a definir la suspensión del tratamiento o cuando el paciente baja a menos de 1,5 centímetros por año de velocidad de crecimiento, diferente a lo que nosotros hacemos en hormona de crecimiento. Y en estos pacientes, pregunto sin saber, ¿se puede, por ejemplo, demorar la pubertad en búsqueda de una talla mayor? Sí, es algo que hay algunos centros que ya lo están proponiendo. Ujú. Eh, Se podría, lo que pasa es que yo particularmente si me pongo a pensar en, eh, en éxito de tratamiento y en proporciones, yo creo que no vamos a conseguir, no sé si vamos a conseguir eh, una mejor proporción corporal, por ejemplo, prolongando la pubertad. Tal vez sí, porque en la pubertad lo que crece es el tronco, ¿no es cierto? Entonces, tal vez frenando, pero habría que ver, la verdad. Pero hay centros que ya lo están Que proponiendo. lo prueban. Ujú. Sí, Bien. sí. Bueno, Caro, ¿alguna Amanda, otra pregunta que veas? ¿ahí me escuchan? Sí, Sí, mejor. Sí, una pregunta que hicieron es respecto a si el Estado estaría financiando este tratamiento, ¿sí? Respecto sería la cobertura. sí, yo creo que no tengo yo ningún paciente que esté tratado por el ministerio. El que está tratado por Incluir Salud, que viene a ser casi lo mismo, digamos, pero no tengo ninguno por el ministerio. Y los que están tratados en Chaco, que los conozco también por Carolina, también creo que tienen obra social la, la mayoría de los que están tratados. Sí, acá preguntan también si el tratamiento está aprobado para hipocondro. Creo que me parece que eso va a salir, Mm, todavía no, pero sí, pero sí. es un preliminar, digamos. Creo que estaría muy interesante. A mí, por ejemplo, particularmente me genera mucha
curiosidad en Sí, ese tema. la otra que vos dijiste, bueno, ahora lo nuevo que salió hace poco es que antes esta medicación se importaba, ¿sí? Ahora ya está acá en un laboratorio, se va a comercializar en el país, lo cual quizás abarataría los costos, mejoraría el acceso, pero sobre todo es que los trabajos que vos mostraste eran, bueno, ya que venían ongoing y eso es del 2022, los nuevos trabajos ya está aprobada a partir de los 4 meses, porque en realidad sabemos que 1 de cada 4 chicos hacen la estenosis del foramen, que es el gran cuco al cual le tememos nosotros como pediatras, ¿no? Para el seguimiento, porque es una complicación que puede dejar secuelas. Como así también el diagnóstico tardío, ¿no? De la estenosis. Y los nuevos trabajos muestran que los niños que empiezan ya a los 4 meses les cambia la vida porque no se operan, porque mejoran sobre todo la parte muscular, el sostén cefálico, la deambulación. Y una cosa que me gustaría decir que a mí me encantó es lo que vos mostraste. Muchos una veces muestra datos duros, como los que vos mostraste, que muestran fase 1, 2, 3, y los del mundo real y las fotos que mostraste, tres cosas. Una, el mundo no está hecho para personas adultas que midan menos de 1,50, ¿no? Como es el caso de una condroplasia, que 1,30, 1,20, según el varón o mujer, y esto les daría entre 10 a 15 centímetros más, que quizás ayudaría, pero sobre todo esto, el poder peinarse, llevarse los brazos al cenit, el poder lavarse los genitales. La verdad que nosotros tuvimos la oportunidad de ver eh, niños que empezaron desde chiquitos, que mejoran mucho esto que vos decías, ¿no? El medirle la parte de las proporciones corporales, la envergadura, y yo creo que todo eso mejora sustancialmente la calidad de vida, ¿no? Y eso es lo que hace que eh, que nosotros que somos endocrinólogos, que buscamos la velocidad de crecimiento al doble de lo que tenía un paciente y venimos de un chip que es distinto, esto también suma porque estos chicos crecen la mitad de un niño normal en el primer año, la mitad en el segundo año y después la mitad. Entonces, si vos vas sumando que podrían aumentar un desvío, es un montón para ellos. Y Mm. si empiezan más tempranamente, claramente el costo-beneficio sería a favor, ¿no? De este gran tratamiento. Sí. Y lo otro interesante que me parece que aprovechando que estamos los endocrinólogos, ¿no? que nosotros deberíamos protocolizar el inicio del tratamiento, tratar de tener y juntar nuestras experiencias, ¿no es cierto? Y en cuanto porque estos pacientes son tratados por genetistas, son tratados por otros, lo cual nadie puede decir que esté mal, o sea, lo que debería ser es que ciertamente sea un equipo multidisciplinario. Creo que eso es sumamente importante. Quien lo comande o quien no estaría interesando. Lo importante es que sea el equipo multidisciplinario, que esté compuesto por genetistas, por médicos con experiencia en crecimiento y desarrollo, ¿sí? Llámese un endocrinólogo infantil o un médico de crecimiento y desarrollo, los neurocirujanos, los ortopedistas, que eso en el interior es lo más difícil de lograr, un equipo. Exactamente, vos lo has dicho. Pero bueno, la idea de estos Ateneos y de compartir experiencias, acá hay mucha gente de todo el país, ayuda, ¿no? A cortar las distancias y a mirar el otro lado de este tipo de patologías crónicas, poco frecuentes, en donde antes, te repito, uno venía del chip de apoyar a la familia desde otro aspecto y ahora ofrecer que hay una oportunidad de mejorar esto, me parece que es muy bueno, y sobre todo apoyarnos en las asociaciones de padres, ¿no? Y de estos pacientes que ayudan también a lo que es el acceso a los tratamientos. Así es. Acá Cintia Ojeda dice que sí, eso estábamos pensando justamente con Agustín, que tuvo que desconectarse, que tendremos que hacer una red, un grupo de WhatsApp, dice endocrinos que tenemos los pacientes. Bueno, la propuesta quizás desde FACEN puede ser hacer un registro, ¿no? Entre todos los que estamos acá y los diferentes centros de referencias en las diferentes provincias, registrar, porque hay algunos que tienen pacientes adultos o mamás que tienen bebés, entonces estaría bueno
tener, no sé, como fortaleza a FACEN de que nos apoyen a hacer un registro. No importa si están tratados, no tratados, sino lo fundamental es ver dónde están, cuántos tenemos, qué patologías, qué comorbilidades, y, y tener un registro de cuántos pacientes tenemos por ahí en las diferentes ciudades de nuestro país. Estaría buena esa idea. La verdad es que no es difícil de ponerla en práctica. Podemos armar algún tipo de formulario, si quieren, similar a este que armamos para el presentismo a través de Google, con las características que a vos te parezca, o Amanda o Carolina, con las preguntas, y enviarlas a través de las diferentes filiales. Cada presidente de cada filial que las envíe, y bueno, por ahí la asociación de pediatría de cada provincia. Bueno, yo creo que se puede. Muy interesante. Buenísimo. Muy lindo, Una chicas. excelente iniciativa. Y bueno, los que se conectaron más tarde, un poco recordarles, no sé, Pau, si vos querés, recordarles los del Congreso que va a ser en Madrid en el año que viene. El año que viene, exactamente, sí. Primero recordarles el martes que viene, si no Agustín me va a matar, Sí, del Ateneo Regional que tenemos, que está a cargo de Tucumán, y va a ser sobre osteomalacia inducida por tumor. Así que ese es un tema interesante, el martes que viene, 7:30. Y el congreso el año que viene en Madrid, exactamente. Que ojalá tenga mucha convocatoria, como hoy, que fuimos 115 en un momento, Amanda, en un Bueno, mirá momento del vos, Ateneo, Amanda. 115 presentes. Así que muy exitoso este Ateneo y muy interesante. Bueno, ¿alguien quiere hacer bueno. otra pregunta más? Veo que Graciela Barman preguntó cuáles serían las A contraindicaciones. ver, Bien. Eso sí, me dale. parece Está interesante, buenísimo, que sí. por ahí la contraindicación, en realidad por lo que uno mira, no, la contraindicación principal sería que tenga algún efecto adverso severo relacionado con la molécula, ¿no? Con la medicación, porque en realidad lo que nosotros siempre tememos y temíamos antes de conocer detalladamente eran todos las comorbilidades que tiene, y en realidad casi ninguna comorbilidad que presenta en los niños con acondroplasia son contraindicaciones del tratamiento. De hecho, en el estudio de Portugal, ninguno tuvo que suspender, aún que algunos tuvieron que ir a cirugía. Nosotros tenemos un paciente en Chaco que fue a cirugía y siguió después con su tratamiento habitualmente. Bien. Bárbaro. Bueno, acá en el chat, yo, Caro, no veo otra No, pregunta. muchas felicitaciones. Exactamente, muchas Eso gracias sí. por el Ateneo hermoso que armaron. Bueno, Bueno, qué bueno que les muchas gustó. gracias. Y bueno, seguiremos presentando cosas novedosas para tenernos actualizados, ¿no? Y sobre todo, bueno, esto, compartir saberes y experiencias de en Así es, distintos Buenísimo, lugares de donde estamos. así es. buenísimo. Bueno, Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a todos los presentes. Nos gracias. vemos el martes que viene. Así es. Hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós.